Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho estar aquí con ustedes para hablar de algo que está, literalmente, quebrantando el Internet. Ya lo saben, aquí en este espacio nos dedicamos a destapar los secretos mejor guardados de las celebridades, a analizar las noticias más candentes y, por supuesto, a compartir nuestras opiniones, porque ¿para qué estamos aquí si no es para eso, verdad? Hoy, tengo un tema que me tiene, pero que no me aguanto la emoción. Prepárense porque la bomba que les voy a soltar es de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Estoy hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una noticia que cayó como un balde de agua fría el 28 de junio. Sí, esa fecha va a quedar marcada en la historia de los fans de las series turcas. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Suscríbete. No te arrepentirás. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola primicia. Ya saben que aquí estamos actualizados con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, así que no se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air Sen Kalkam, y como suele suceder en estos casos, el amor en la pantalla se trasladó a la vida real. Y vaya que nos hicieron soñar. Fueron la pareja perfecta con una química que traspasaba la pantalla. Sus fans, incluidos yo, estábamos absolutamente fascinados con ellos. Publicaciones constantes en redes sociales, apariciones juntos, besos robados y miradas que lo decían todo. Parecía que todo era perfecto. De hecho, muchos de nosotros soñábamos con que llegaran al altar. Literalmente. Ya nos veíamos en la boda. Pero como dice el dicho, de ilusiones también se vive. La historia de amor de Hande y Kerem fue intensa, apasionada y muy mediática. Y por supuesto, como todo en el mundo del espectáculo, su relación tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de desacuerdos, de agendas incompatibles. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Bueno, aquí es donde entra la noticia que sacudió al mundo el 28 de junio. Y atención porque lo que voy a contar es inesperado. Primero, tenemos que remontarnos a un tiempo atrás. A finales de 2021, los rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem empezaron a circular con más fuerza. Algunos medios turcos comenzaron a publicar noticias sobre supuestas peleas y distanciamiento. Pero claro, los protagonistas negaban todo. Publicaban fotos juntos, daban entrevistas conjuntas, y parecía que todo seguía viento en popa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa historia? La prensa rosa turca, conocida por su fervor y a veces, su falta de escrúpulos a la hora de publicar noticias, se cebó con los rumores. Los tabloides con titulares sensacionalistas hablaban de discusiones en público, de celos infundados y de la presión mediática que supuestamente estaba afectando la relación. Los fans, por su parte, se dividían. Algunos creían a ciegas en la pareja, defendiéndolos a capa y espada en las redes sociales. Otros, con más cautela, empezaban a sospechar que algo no andaba bien, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra en busca de señales. En medio de este torbellino de especulaciones, Hande y Kerem seguían adelante con sus vidas. Continuaban trabajando en sus proyectos, asistiendo a eventos y, lo más importante, manteniéndose unidos en público. Esto alimentaba aún más la intriga y la expectación. ¿Estaban fingiendo? ¿Estaban tratando de proteger su imagen? ¿O realmente estaban felices y enamorados? La respuesta, como suele suceder en estos casos, solo la conocían ellos. Y el silencio, combinado con la presión mediática, solo logró aumentar la ansiedad de los fans. Los medios turcos, aprovechando la situación, no dudaron en intensificar sus esfuerzos por obtener información, enviando paparazzi a todas partes, incluso a las afueras de las casas de los actores. Y luego la bomba. El 28 de junio. Un día que, como ya les dije, marcaría un antes y un después en la historia de los fans de Love is in the Air y de la farándula turca en general. Fue un día como cualquier otro, hasta que las notificaciones de los celulares comenzaron a sonar sin parar. Los medios de comunicación turcos y rápidamente todo el mundo comenzaron a publicar la noticia de la separación definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia era oficial. Confirmada. Se habían terminado las especulaciones. El anuncio, emitido por diferentes medios, era escueto pero contundente.
Hablaban de una ruptura amistosa, y de la decisión de ambos de seguir caminos separados. Pero por supuesto, la noticia fue mucho más allá de un simple comunicado. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los fans expresaban su tristeza, su decepción, su incredulidad. Las fotos de Andy y Kerem juntos inundaron Instagram y Twitter. Los vídeos de la serie con las escenas más románticas se compartían una y otra vez. Era como si todos estuvieran reviviendo el romance, lamentando su final. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué la ruptura? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja de ensueño a tomar caminos separados? Como suele ocurrir en estos casos, las versiones fueron múltiples y contradictorias. Los medios, aprovechando el vacío de información, se lanzaron a especular sobre las posibles causas. Algunos medios insistían en la incompatibilidad de agendas. Kerem, al parecer, estaba enfocado en su carrera, con proyectos internacionales en el horizonte y un deseo de consolidarse como actor. Ande, por otro lado, parecía estar más interesada en disfrutar de su tiempo libre, en viajar, en explorar nuevas facetas de su vida. La presión del trabajo, las largas jornadas de rodaje, las constantes obligaciones promocionales, habrían desgastado la relación. La distancia, tanto física como emocional, habría sido el factor determinante. Otros rumores apuntaban a terceras personas. Se habló de supuestas infidelidades, aunque ninguna de estas acusaciones fue confirmada. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más jugosos, comenzó a investigar la vida social de ambos actores. Se mencionaron nombres de otras celebridades, de modelos, de actrices. Se publicaron fotos borrosas, vídeos sospechosos, mensajes enigmáticos en redes sociales. La especulación, una vez más, se desató. Pero, más allá de los rumores, lo que sí era evidente era el impacto de la separación. La tristeza de los fans, la decepción de aquellos que habían creído en el amor de Andy y Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de este sentimiento colectivo. Mensajes de apoyo a ambos actores, recuerdos de sus mejores momentos juntos, peticiones de que volvieran a estar juntos. La nostalgia se apoderó de la comunidad de fans, que se resistía a aceptar el final de su historia favorita. En medio de todo este revuelo, la reacción de Andy y Kerem fue, como les dije, muy diferente. Kerem, fiel a su estilo, optó por mantener un perfil bajo. No hizo declaraciones oficiales sobre la ruptura. Se limitó a seguir adelante con sus proyectos profesionales. Se le vio en eventos, en rodajes, en sesiones de fotos. Mantuvo la compostura, la elegancia, el misterio que siempre lo han caracterizado. Evitó los comentarios sobre su vida personal, centrándose en su trabajo y en su futuro. Ande, por otro lado, sí que fue más activa en las redes sociales. Publicó algunas fotos y mensajes enigmáticos, pero sin entrar en detalles sobre lo sucedido. Sus publicaciones, llenas de simbolismo, de metáforas, de frases poéticas, alimentaron aún más la curiosidad y la especulación. Parecía estar tratando de comunicar algo, de expresar sus sentimientos, pero sin revelar la verdad. Su silencio, sin embargo, no fue del todo absoluto. Publicó fotos de sus viajes, de sus actividades, de sus encuentros con amigos. Mostró una imagen de fortaleza, de independencia, de resiliencia. Ambas respuestas, aunque distintas, dejaron claro que la ruptura era definitiva y que cada uno había tomado su propio camino. La despedida, a pesar de todo, fue con respeto y con cariño. Luego la historia tomó un giro aún más interesante. Después de la separación, comenzaron a surgir nuevos rumores sobre las vidas sentimentales de ambos actores. En el caso de Kerem, se le relacionó con varias mujeres. La prensa rosa turca, siempre atenta a las nuevas conquistas, no tardó en inventarle romances. Se habló de una actriz conocida, de una modelo en ascenso, de una influencer famosa. Pero como siempre, nada concreto se confirmó. Kerem, fiel a su estilo, no hizo declaraciones, manteniendo el misterio y la intriga. Ande, por su parte, también fue vinculada con varios hombres. Se mencionaron nombres de empresarios, de actores, de músicos. La prensa, ávida de novedades, no cesaba en su empeño de encontrar a su nuevo amor. Pero hasta ahora, tampoco ha oficializado ninguna relación. Ha mantenido un perfil discreto, evitando las fotografías comprometedoras, los encuentros públicos. Pero espera, que aquí no termina la cosa. Hay más.
Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas teorías sobre la ruptura. Algunos fans, con la esperanza de que el amor volviera a florecer, comenzaron a especular que la separación podría haber sido una estrategia de marketing para generar más atención en sus proyectos futuros. ¿Una forma de impulsar sus carreras? ¿Una manera de generar más expectación? La teoría, por supuesto, fue rechazada por la mayoría. El dolor, la tristeza, la decepción de los fans eran evidentes. Una estrategia de este tipo habría sido cruel y despiadada. Otros, por el contrario, aseguraron que la ruptura fue definitiva y que ambos actores habían tomado caminos diferentes. Que las diferencias, las incompatibilidades, el desgaste de la relación habían sido insuperables. Que cada uno estaba enfocado en su propio futuro y en sus propias prioridades. Una teoría más realista, pero igualmente dolorosa para los fans. Pero, y aquí viene lo jugoso, con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre una posible reconciliación. Sí, así como lo oyen. Varios medios turcos, en un intento desesperado por mantener viva la llama de la expectación, publicaron noticias sobre supuestos encuentros secretos entre Hande y Kerem. Se hablaba de llamadas telefónicas, de mensajes y hasta de encuentros casuales en lugares públicos. Se rumoreó que habían sido vistos cenando juntos en un restaurante discreto, que habían sido fotografiados paseando por las calles de Estambul, que habían coincidido en eventos privados. La prensa, siempre atenta, no dejó de especular. Se publicaron fotos borrosas, vídeos enigmáticos, testimonios de supuestos testigos. La especulación, una vez más, se desató. Estos rumores, por supuesto, no fueron confirmados por ninguno de los dos actores. Pero la especulación continuó. Los fans esperanzados comenzaron a soñar con una posible vuelta. En las redes sociales, las publicaciones sobre la pareja se multiplicaron, y el hashtag #HandeKeremForever se convirtió en tendencia. Las fotos de la serie, las escenas más románticas, los besos, las miradas cómplices, volvieron a inundar las redes sociales. La nostalgia y la esperanza se mezclaron en un cóctel explosivo. Se crearon montajes, vídeos editados, declaraciones de amor. Los fans, con su imaginación y su creatividad, se dedicaron a recrear el romance, a imaginar un futuro juntos. La esperanza, a pesar de todo, seguía viva. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué es lo que realmente pasó? La verdad, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que podemos asegurar es que la separación de Hande y Kerem fue una noticia inesperada que impactó al mundo el 28 de junio. Una noticia que, por cierto, sigue siendo tema de conversación, y que ha generado muchas especulaciones y teorías. La realidad tal vez sea mucho más sencilla de lo que imaginamos. Tal vez la relación entre Hande y Kerem, como cualquier otra, simplemente llegó a su fin. Tal vez las circunstancias de la vida, las presiones del trabajo, las diferencias de carácter, hayan sido insuperables. Tal vez cada uno haya tomado su propio camino y esté buscando la felicidad por separado. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Ambos tienen una gran base de fans y una carrera prometedora por delante. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, sigue conquistando al público. Sus nuevos proyectos, sus campañas publicitarias, sus apariciones en eventos, son siempre noticia. Su futuro, sin duda, es brillante. Kerem, con su elegancia, su profesionalismo y su misterio, sigue cautivando a sus fans. Sus nuevas series, sus proyectos internacionales, sus colaboraciones, son siempre esperados con ansias. Su futuro también es prometedor. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado en la televisión turca y en el corazón de sus fans permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O crees que su historia de amor ha terminado para siempre? ¿Crees que hubo terceras personas? ¿O que fue simplemente el desgaste del tiempo? ¿Qué crees que es lo que realmente sucedió? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus sentimientos. Quiero leerlos a todos. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta actualización sobre la impactante noticia del 28 de junio y la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado este análisis exhaustivo, lleno de detalles y de especulaciones.
Espero que les haya entretenido, y que se hayan sentido parte de este mundo de la farándula. Recuerden que en este canal siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Estén atentos a las próximas actualizaciones. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.